El libro de Nahum. El libro de Nahum es un texto profético breve, pero contundente, que pertenece al Antiguo Testamento. A través de sus 3 capítulos, revela la soberanía y la justicia de Dios al anunciar la caída de Nínive, la capital del imperio asirio. Este análisis está diseñado para estudiantes de la Biblia que buscan profundizar en el estudio teológico y comprender mejor el propósito divino. Para entender el libro de Nahum, es fundamental situarlo dentro de su contexto histórico. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio, una potencia mundial conocida tanto por su magnificencia como por su corrupción moral y brutalidad. Los asirios utilizaron su poder militar para dominar naciones vecinas, incluyendo al reino de Judá, sembrando miedo y devastación por donde pasaban. Se cree que Nahum escribió este libro entre los años 663 y 612 a.C., un periodo significativo en la historia antigua. En el año 663 a.C., los asirios lograron la destrucción de Tebas, la capital egipcia, un evento mencionado en el libro como referencia histórica. Décadas más tarde, en 612 a.C., Nínive fue capturada y destruida por los babilonios y los medos, cumpliendo así la profecía anunciada por Nahum. El profeta Nahum, mencionado en el primer versículo del libro como Nahum el Elcosita, sigue siendo una figura misteriosa en la Biblia, ya que no se ofrecen detalles sobre su vida o ministerio. Sin embargo, lo que podemos deducir de sus palabras es que era un hombre profundamente consciente del carácter de Dios, misericordioso con aquellos que confían en Él, pero implacable frente al pecado, la opresión y la arrogancia. El mensaje principal de Nahum está dirigido a Nínive, pero también tiene un propósito más amplio, ya que ofrece esperanza al pueblo de Judá, oprimido por los asirios. Al describir la inevitable caída de Nínive, Nahum les recuerda que Dios no pasa por alto la injusticia y que interviene en la historia para rescatar a su pueblo. El libro consta de 3 capítulos, cada uno con un enfoque específico y un despliegue impresionante de imágenes poéticas que transmiten el mensaje de Dios. A continuación, veremos una breve descripción de su contenido. Capítulo 1. El poder y la justicia de Dios. Este capítulo introduce al lector en la naturaleza divina, enfatizando la soberanía y el celo de Dios. Aunque es lento para la ira, es un juez justo que no dejará al culpable sin castigo y ofrece consuelo a aquellos que confían en él. Capítulo 2. La caída de Nínive. Aquí, Nahum utiliza un lenguaje dramático y detallado para describir el ataque militar que llevaría a la destrucción de Nínive. Se ofrece una visión vívida de la confusión y el caos que sufriría la ciudad. Capítulo 3. Las razones del juicio de Dios. Finalmente, Nahum expone las causas del juicio divino sobre Nínive, incluyendo su crueldad, avaricia y arrogancia. El capítulo cierra con un mensaje definitivo: ninguna nación que se oponga a Dios tiene oportunidad de sobrevivir. El libro de Nahum aborda varias temáticas clave que son esenciales para comprender el mensaje de la Biblia en su conjunto. Aunque escrito para un público antiguo, los temas son igualmente relevantes para los estudiantes modernos. La justicia de Dios. Nahum presenta a un Dios que no tolera el mal y que castiga a las naciones que obstaculizan su propósito. Esto se ilustra con claridad en la caída de Nínive, cuya destrucción sirve como ejemplo de que el juicio divino es ineludible. La soberanía divina. Nahum describe a Dios como el controlador último de los eventos históricos. No importa cuán poderosa sea una nación, como lo fue Asiria, siempre estará bajo el dominio de Dios. El consuelo y la esperanza para los oprimidos. Aunque el tono del libro es principalmente de juicio, los lectores pueden encontrar en él un mensaje de esperanza. Para judíos que sufrían bajo la opresión asiria, la profecía de Nahum era una garantía de que Dios los liberaría. El llamado al arrepentimiento y la humildad. Aunque el libro no está dirigido explícitamente a Judá, su mensaje implícito es claro: aquellos que confían en Dios y caminan en humildad pueden encontrar refugio en Él, mientras que la arrogancia y la resistencia solo llevan a la caída. Para los estudiantes de teología, es útil sumergirse en el texto capítulo por capítulo para captar la riqueza de esta profecía. Capítulo 1. Aquí se presenta a Dios como un ser celoso y vengador. Nahum describe su ira como un torbellino y su poder como incomparable. Este capítulo establece la justicia de Dios y asegura que Él actuará en favor de Judá. Capítulo 2. Es una representación poética y profética de la lucha y el caos en Nínive. Nahum relata los eventos como si estuvieran ocurriendo en tiempo real, proporcionando una sensación de inmediatez.
Este capítulo refleja la precisión en el cumplimiento de las profecías. Capítulo 3. Nahum cierra con un análisis de las razones del juicio. Denuncia los pecados de Nínive, desde su brutalidad hasta su idolatría. Además, establece un contraste entre la grandeza temporal de los imperios terrenales y la autoridad eterna de Dios. Aunque el libro de Nahum se escribió hace más de 2600 años, sus lecciones siguen siendo aplicables. Reconocer la justicia de Dios. En un mundo que a menudo parece proclive a la injusticia, el mensaje de Nahum consuela al recordar que Dios no deja impune el mal. Confiar en la soberanía divina. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, podemos encontrar esperanza en que Dios tiene el control de la historia. Evitar la arrogancia y el pecado. La caída de Nínive es un recordatorio de que toda nación, comunidad o individuo que elija desafiar a Dios está destinado a enfrentar su juicio. Refugio en Dios. Así como Judá fue animada a confiar en Dios, también nosotros podemos hallar protección en su carácter firme y justo. El mensaje de Nahum no es simplemente un relato histórico, es un recordatorio vivo de la vigencia de las Escrituras y de cómo los principios de justicia, soberanía y fe son necesarios en cualquier época. En un mundo lleno de desafíos, desconfianza en las instituciones y conflictos, el enfoque en Dios como el juez supremo y consuelo para los fieles nos anima a depender de Él plenamente. Para los líderes y estudiantes de la Biblia, el mensaje de Nahum también sirve como un llamado a la humildad y la responsabilidad. Aquellos en posiciones de liderazgo deben recordar que su autoridad es temporal y que serán juzgados por cómo usen su poder. El libro de Nahum ocupa un lugar único en la Biblia al equilibrar la dureza de los juicios contra naciones injustas con la esperanza de liberación para los oprimidos. Más allá de ser una profecía cumplida, Nahum nos ayuda a comprender mejor el carácter de Dios como un juez soberano, pero también como un refugio para aquellos que lo buscan. Al estudiar este libro, recordemos que sus lecciones trascienden el tiempo y nos animan a vivir en una relación más profunda con nuestro Creador. Que este análisis inspire a los estudiantes bíblicos a explorar más a fondo el poder transformador de las Escrituras. Si este video te ha gustado, dale me gusta y síguenos en YouTube y en Spotify. En YouTube búscanos como @elizardotv y luego te aparecerá el canal Palabra de Dios. Y en Spotify, búscanos como Sabiduría Bíblica. Muchas gracias y que Dios te bendiga.